por partidos como Acción Democrática y Copey. Y el país pudo ver cómo paulatinamente esas convocatorias fueron quedando cada vez con menor participación. Yo creo que en el caso del partido oficialista, lo que está ocurriendo es que simplemente la gente dejó de creer. La gente ya no ve allí una expectativa, no tiene esperanza, no ve alternativa, y eso que está pasando allí es la confirmación de lo que todos los estudios de opinión pública vienen diciendo. Cuando se refiere al gobierno, cuando se refiere al partido oficialista, Nicolás Maduro está por debajo de los números históricos que alguna vez tuvieron. Tiene más del 73% de rechazo o de evaluación negativa de su gestión. El partido oficialista por primera vez está en números que están entre el 24 y el 25% de simpatías en el país. Pero eso que está reflejado en las encuestas está también reflejado ayer en una encuesta en vivo, donde ellos hacen una convocatoria, la gente no se siente ni animada, ni convocada, ni participada, sino que la gente viviendo el cuadro general que los venezolanos estamos viviendo todos, porque ni a ti ni a mí nos preguntan si somos del gobierno o de la oposición cuando nos pasa eso, cuando vas a comprar harina pan o cuando vas a una farmacia o cuando vas a un abasto. Bueno, eso lo está viviendo igualito todo el país y ellos lo están padeciendo también. Entonces, ayer lo que resultó fue simplemente la confirmación de un hecho que todo el mundo sabía que se iba a producir de esa manera. Una baja participación, después viene la versión oficial, que todo salió muy bien, nadie cree la versión oficial y seguirán transmitiendo que hubo un resultado muy bueno, pero todo el mundo en Venezuela sabe, porque o lo vimos, o nos lo dijeron, o nos los contaron, o se sabe de manera fidedigna que lo que pasó fue que la participación es por debajo de todas las expectativas que ellos tenían. Felipe Mujica, a propósito de esos atributos o de esos efectos que una organización política debe causar en la sociedad, usted los acaba de enumerar: atraer, convencer, gestionar la participación. Si cruzamos la calle del otro lado de la acera, ¿qué está pasando en la mesa de la Unidad Democrática? Y si alguien se preguntara, bueno, ¿cuál es el mensaje y cuál es la acción? ¿Solo lo electoral? ¿Solo las parlamentarias? ¿Qué describiría? Bueno, nosotros hemos utilizado una frase que por supuesto crea mucha roncha. Yo no sé si te la he comentado en algún momento. Nosotros hemos dicho que en Venezuela, los venezolanos tenemos en este momento la desgracia de tener el peor gobierno y también tener la peor oposición. Estos números que yo te estoy comentando sobre Nicolás Maduro y su gobierno, cuando tú los pasas al otro lado, los pasas a la MUC, te consigues exactamente con la misma situación. Que la MUC, que llegó en algún momento a tener el 44% de simpatías en el país, en este momento de encuestas donde aparece con el 4%. Los partidos opositores, todos en este momento no pasan del 18%. El oficialista tiene 22, 24 y los opositores tienen 18. Y en el medio de eso existe una masa impresionantemente grande de venezolanos, donde creo que la mayoría, por supuesto, estamos allí. Las encuestas hablan del 52, el 35, el 40% de venezolanos que están descontentos. Yo utilizaría otra palabra, pero no la voy a utilizar porque razones del programa. Pero es evidente que la mayoría de los venezolanos está en ese bloque de descontentos que no quieren saber del gobierno y tampoco quieren saber de la oposición. Eso, por supuesto, es un proceso que está en pleno desarrollo. Esa parte del país en este momento no tiene un liderazgo determinado, no tiene todavía un planteamiento. Seguramente lo único que los une es el descontento que ¿Y cuál debe? Esto dicho por alguien que no está precisamente en el gobierno, tiene un gran valor. Ahora, ¿esto se comparte, se entiende, se acepta dentro de la MUD? ¿Y cuál es la acción pendiente entonces? Bueno, yo creo que la MUD, recuerda que nosotros no estamos en la MUD. El MAS está fuera de la MUC desde hace aproximadamente un año y esa decisión fue ratificada abiertamente por una dirección nacional que se produjo viernes y sábado, donde casi 100 dirigentes... Pero fíjate que usted ha dicho que no solamente estamos en un momento con el peor gobierno, sino también con la peor oposición. Sí, y el MAS no está en el gobierno, sí, está en la oposición. Está en la oposición y nosotros no evadimos, digamos, la parte de la responsabilidad que nos corresponde. En todo caso, nosotros lo que estamos en este momento es asumiendo una reflexión que la llamamos estratégica sobre los cambios que han... ¿Qué está faltando? Yo creo que lo primero que falta es reflexionar y decir, nos hemos equivocado en tales y tales y tales cosas. Y a partir de ahí entonces corregir. Por ejemplo, es un error que se sigue insistiendo en el campo de la oposición en un esquema de polarización. Cuando se convoca, por ejemplo, vamos a hacer unas primarias nacionales un día en todo el país.
tú estás cayendo abiertamente en el juego del gobierno, polarizando en un esquema que te va a llevar inevitablemente a favorecer a quien tú estás pretendiendo, en este caso, derrotar. Creo que romper con el esquema de combatir, de enfrentar al gobierno con un esquema polarizado es una cosa que tiene que ser corregida de inmediato. Nosotros hemos propuesto, hay otros caminos, hay el camino de la descentralización, hay el camino de romper la polarización por la vía de la regionalización. Aquí hay antecedentes, lo hemos señalado. Caldera en el año 93 rompe la polarización del bipartidismo porque fue candidato del Chiripero. Chávez la rompe en el 98. Mientras eso estaba ocurriendo, Carlos Tablante en Aragua le gana a Adeya Copey rompiendo la polarización. Ramón Martínez, Sara Romer, Andrés Velázquez, Lolita Niyar, Iván Colmenar. Es decir, hay una cantidad de ejemplos de lo que se pudiera construir en este momento en Venezuela, y para eso lo que hace falta es reconocer que no se puede seguir teniendo en el campo de la MUC específicamente una dirección política que lo único que sabe es hacer repartos electorales, que además quiere seguir polarizando porque su interés principal es mantener la hegemonía de un grupo de partidos allí, y que no pondera lo que le está pasando, que son los procesos de incomunicación. La elección del partido oficialista es un ejemplo típico de la incomunicación. La convocatoria que hizo la MUC a la movilización, donde fue una participación muy escasa, es un ejemplo típico de la desconexión que se está generando. Ahora, esa desconexión no puede ser que no se pondere y que se pretenda seguir corrigiendo simplemente planteando alternativas electorales cuando el problema social, cuando los problemas de la gente, que son los problemas cotidianos, son los que están exigiendo respuesta. Nosotros, te insisto, no eludimos la responsabilidad que como parte de la oposición y del tiempo que tuvimos en la MUC pudimos haber tenido, a pesar de que nosotros hemos criticado una cantidad de acciones de la oposición que en otras oportunidades lo hemos referido. La última que criticamos abiertamente fue la de pretender convertir la elección municipal en un plebiscito, que lo planteó Capriles. Le digo, esto es un plebiscito entre Maduro y yo, y cuando se produjo el plebiscito nosotros es un error, es una equivocación garrafal. No nos creyeron, nos acusaron de todo. ¿En qué terminó eso? Bueno, en que la oposición simplemente sufrió una nueva derrota en ese momento con la tesis del plebiscito. Entonces, de lo que se trata, en primer lugar, es que esos sectores, yo diría todos los sectores democráticos, reflexionaran y tratáramos de colocarnos frente a la nueva dimensión de lo que está pasando en Venezuela. Gracias por esta visita. Gracias a ti, Eduardo.